me acompañe al libro de Génesis 2. Vamos a la enseñanza del día de hoy. Y mientras lo busca, le vamos a poner título a esta enseñanza: Advertencias de amor. Así se llama el tema de hoy. Advertencias de amor. A veces se confunde una advertencia con una amenaza. Y yo lo que le puedo decir es que el Señor nunca nos amenaza, nos advierte porque nos ama y nos cuida. Y hay una capacidad impresionante en el hombre, precisamente de no escuchar advertencias. Y estamos viendo el resultado de no escuchar, de no atender. O sea, no hay más que decir. En Génesis 2:15 dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjese, de todos. ¿Se podría usted imaginar todos los árboles del huerto del Edén? Mire, nada más en México tenemos una variedad impresionante de frutos que se pueden consumir. Pero usted dele un poquito de vueltas, así como se mete a escuchar enseñanzas que no tiene que estar enseñando en internet, mejor busque cosas más productivas. Si usted se fija en los productos agrícolas de otros países, resultaría impresionante, inacabable la cantidad de frutos que podía comer el hombre en el Edén. Y le dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es decir, de ese árbol, de esa circunstancia, tú no puedes tener acceso, ¿verdad? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué siente usted con esto? ¿Una advertencia o una amenaza? Es una advertencia. Por favor, hijo, deja de estar brincando porque te vas a caer. Y el hijo se cae. ¿Usted le advirtió o lo amenazó? Le advirtió. Él se golpeó solo, se cayó. Ahora sí que pagó las consecuencias de su desobediencia. En la actualidad es lo mismo. Por favor, hagan esto, hagan aquello. Mire, desde que el Señor creó al hombre, su propósito fue bendecirlo. De hecho, al haberlo creado a su imagen y semejanza, mediante el soplo de vida, ahí nació un nuevo ser de alma limpia, de alma pura, al que le concedió el privilegio de establecer una relación íntima con él. Dice la Escritura que el Señor caminaba con él en Edén. ¿Sí ha leído eso? Quiere decir que el hombre tenía la condición de pureza para poder estar cara a cara con Dios. ¿Qué privilegio? Y Dios, como creador del hombre, conoce todo de él. Por eso le puede advertir, por eso lo puede dirigir. Conoce todas sus carencias, sus necesidades físicas, su fragilidad. Conoce todo lo frágiles que somos. Conoce nuestros pensamientos y debilidades del alma, es decir, las emociones, los sentimientos. Él conoce todo de nosotros porque Él lo puso ahí. Y mire, Él tiene cuidado de nosotros. En cada área tiene algo para nosotros de su amor, de su cuidado. El Señor, al darle juntamente con la vida al hombre el libre albedrío, pues también al mismo tiempo le da sus advertencias. ¿Por qué? Porque sabe de su condición, de la necesidad de ser guiado. ¿Usted cree que usted tiene necesidad de ser guiado? Y si usted tiene necesidad de ser guiado por alguien que es de mayor edad, de mayor experiencia o de mayores conocimientos, imagínese nuestra necesidad de ser guiados por Dios en todo lo que representa nuestra vida. Bueno, el Señor lo sabía, que el hombre necesitaba ser guiado. ¿Por qué? Porque hay una latente vulnerabilidad
ante las tentaciones, ante lo desconocido, ante lo que el Señor sabía que el hombre tenía que enfrentar. Por eso le dijo desde el principio, mira todo lo que te doy, mira todo lo que tienes acceso de manera gratuita, solamente de ese árbol no comas, solamente de ese, porque él estaba probando ¿qué? Su fidelidad, su obediencia. Ahora, ¿qué fue lo que le dio el Señor al hombre? Pues su mejor provisión, para poder sostener ese estado de limpieza y también mantener una relación con Él, porque ese es el estado óptimo del hombre, el estado anhelante de nosotros, poder estar delante del Señor. ¿Recuerda las bienaventuranzas? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, pues para mantener esa relación con Él, ¿qué le dio? Mandamientos, consejos, advertencias de amor. Y precisamente fue en lo primero que el hombre falla, en eso, con las consecuencias conocidas para toda la humanidad, incluyendo la pandemia. Estamos hablando de la vida de toda la historia de la humanidad. De manera que, con todo y eso, con esa caída, por gracia y misericordia les tiende la oportunidad de reconciliarse con Él. Sin embargo, el hombre sigue desobedeciendo, sigue fallando en esa área de seguir el consejo de Dios y sigue pagando las consecuencias. La naturaleza caída del hombre no le permite ver ni discernir el peligro constante que vive en medio de un mundo agresivo. ¿Sabe usted que vivimos en un mundo agresivo? En un mundo con una constante de tentaciones, de seducciones, lleno de engaños, lleno de peligros, donde además los tiempos son peligrosos, tiempos finales, desde que el Señor regresó a su trono. Y bueno, estos engaños tienen una mente maestra atrás de ellos, Satanás, el enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas, que está poniendo constantemente y aprovecha cualquier oportunidad para hacerte caer, para hacernos caer. Y sabe, así como la primera tentación en el Edén, Satanás continúa haciendo tropezar de la misma trampa que él cayó. ¿Cuál fue su trampa? Isaías 14:13, por favor. Mire, lo único que está haciendo Satanás desde el principio es endosarnos su pecado. Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mire, mi hermano, la perversidad de este enemigo de Dios, de Satanás y de nosotros, su corrupción le hizo pretender ser semejante a Dios, querer el lugar del Señor. La Biblia dice que Luzbel era el ángel más bello y tenía un ministerio, el de la alabanza. Estaba cercano al Señor. Y pues seguramente esa posición en los cielos concedida por Dios, pues le daba cierta, no sé si autoridad o lo distinguía, ¿verdad? Pero su corazón empezó a llenarse de orgullo. Y cuando la codicia cegó su entendimiento, endureció su corazón y se consideró lo suficientemente capaz para establecer su propio reino. Un reino alternativo al de Dios,
pero sin Dios, siendo Él el propio Dios. Un reino donde poder ejercer su propia autoridad sin dar cuenta a nadie. Y vea que esto que tiene Satanás en el corazón es lo que muchos hombres tienen en la actualidad. Porque ese pecado que lo llevó a la perdición eterna a él, lo sigue acarreando a todo aquel, sea hombre o mujer, que al cegarse con la codicia caiga en la tentación de Luzbel. Y esto incluye a quienes, considerándose siervos de Cristo, haciendo de lado sus mandamientos, su moral, su orden, intentan posicionarse en el lugar que no les corresponde. Por naturaleza el hombre peca movido por la necesidad de satisfacer su carnalidad, porque esa es su condición, donde la vanidad y la dureza de corazón le hacen codiciar, le hacen tratar, buscar de obtener aquello que no le pertenece. El hombre no se conforma con lo que tiene jamás. Y la codicia como un principio de corrupción es un pecado íntimamente relacionado principalmente por la obtención y atesoramiento de recursos materiales. Pero mire, la codicia, en este ámbito de la codicia también está presente la vanidad, el orgullo, el egocentrismo, la autoestima exagerada, el deseo de ser independiente, de ejercer autoridad. Y vemos cómo este primer caso se da precisamente en el Edén. Ahí tenemos la primera prueba, donde el pecado de Luzbel de querer ser como Dios, en ese primer encuentro que tuvo con el hombre, lo gestó en el corazón de Eva. Es decir, ella antes de desobedecer, primero codició. Vamos a Génesis 3, por favor. Dice así: pero la serpiente era astuta. ¿Cómo es Satanás? Astuto. Y esto representa una inteligencia demasiado aguda, algo en lo que siempre está él proyectando la manera de obtener algo, mis hermanos. ¿Y qué es lo que quiere obtener? Tu caída, mi caída. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Fíjese qué manera de expresarlo, hasta con cierto sarcasmo. Ay, ¿a poco crees? Sí se le ha acercado a alguien a decirle, ¿a poco te dijeron que esto era malo? Y sobre todo cuando estamos en la adolescencia. ¿Quién te dijo que eso te iba a hacer mal? ¿Quién te dijo que eso? Y bueno, las consecuencias las vemos en las vidas que desobedecen las advertencias de amor de sus padres. Esta tentación perfectamente diseñada por Satanás le hizo ver el fruto atractivo, agradable, apetitoso, porque se veía bien. Yo creo que olía bien, se sentía bien. Por tanto, ha de haber dicho ella, debe saber muy bien. Cuando se activó su capacidad de pecar, porque ya puso ahí la codicia, su concupiscencia, la carne despertó al deseo, su entendimiento fue cegado y ya no le importó desobedecer. ¿Y sabe a quién desobedeció primero? A su esposo. Porque de él había escuchado la voluntad de Dios. Vemos cómo momentos antes ella misma le acababa de decir a la serpiente en Génesis 3:2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. ¿Y quién le dijo a ella? Adán. Dice, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Todavía le aumenta algo más, porque se acuerda que el Señor nada más dijo que no comas, y ella todavía le aumenta de su cosecha. O a lo mejor Adán le dijo, mira Eva, de ese no comas, ni te le acerques, ni lo toques, por favor, porque ya ve que luego las advertencias tienen que ser así con todo. Usted le advierte así a sus hijos, a su esposa, mira por favor, de esto no, en serio te lo digo, yo sé por qué te lo digo. Y bueno, le toca a alguien a la puerta y le traigo esta vajilla, cuesta de contado 1,000,
pero mire, si la paga usted con 10 pesos a la semana, pues le puede salir en 10,000, pero ¿qué son 10 pesos a la semana? Y ahí está comprando la vajilla de... Bueno, es un ejemplo, pero sabemos desobedecer cuando la tentación es agradable. A eso voy. Adán le dijo, ni siquiera la toques. ¿Qué quiere decir? Que ella conocía la advertencia de amor del Señor, y aunque tenía a su alcance cientos de frutos provistos generosamente por Dios, su carnalidad desbordada le hizo justificar su codicia. Imagínese a ella diciendo, pues podemos comer de todo eso, mira, todo lo que podemos comer, pero de ese no. ¿Pero por qué no? Si está muy sabroso. ¿Se da cuenta de cuán fácil es caer en la tentación por algo que no vale la pena? Bueno, ese momento o ese deseo momentáneo de satisfacer el placer le llevó a hacer de ese fruto en particular, de ese fruto, algo necesario. ¿Usted cree que Eva lo necesitaba? No, pero de repente le fue necesario. La astucia de Satanás la hizo poner en un punto de olvidarse de los cientos, de los miles de frutos del entorno para poner la mirada en uno, el prohibido. Y al hacer lo suyo, al tomarlo, cayó en desobediencia a Dios con tal de obtener lo que no le pertenecía. Lo que Dios le había dicho, de ese no. ¿Qué es lo que se codicia, mis hermanos? Lo que se ve atractivo todos los días, pero consideras inalcanzable. Y ese es un problema del hombre. Se olvida de lo que tiene para empezar a ver lo que no tiene y lo empieza a codiciar. Y puede ser algo material, pero también puede ser una persona, también puede ser una situación, también puede ser una condición. Y el corazón te empieza a traicionar. Y de ahí sobrevienen muchos problemas. Por codiciar lo ajeno, lo que no te pertenece, cuando tú tienes lo que el Señor te ha dado. Mire, un pecado atrae otro, y la codicia da paso a la avaricia. Del griego pleonexia, es algo, este término, que incluso para la sociedad griega, así con toda su corrupción, era ofensivo decirle a alguien avaro, porque la definían como el ansia maldita de poseer. Aún los corruptos en su sociedad decían, no, esto no está bien. Bueno, y ese pecado, mis hermanos, es un carácter que podemos identificar en quienes siempre están dispuestos a sacrificarlo todo, incluidos a sus semejantes, aún su propia familia, por lograr sus deseos. Este es el carácter del que solamente se ama a sí mismo, y lo podemos entender porque es el carácter de los hombres del final de los tiempos peligrosos, como lo dijo el apóstol Pablo. Hombres amadores de sí mismos, y los vemos por todos lados. Y ese pecado lleva directamente a quien se descuida, a quien cae en esta trampa de Satanás, a intentar comer del fruto prohibido. Entonces la serpiente dijo, voy a Génesis 3:4, dijo a la mujer, no moriréis. Ahí lo está haciendo agradable, sino que sabe Dios que el día que lo comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ya se dio cuenta que no era una manzana? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. A Adán no le costó mucho trabajo, y le voy a decir por qué. Mire, si nos apartamos un poquito de la metáfora del árbol y del fruto, que algunos han propuesto como manzana o como relación sexual, de acuerdo a determinadas tradiciones, realmente, ¿qué fue lo que comió Adán de la mano de su mujer? Los mismos argumentos de Satanás con los que ella fue seducida. Adán llenó su corazón de la misma codicia, de la tentación de pretender ser como Dios, mis hermanos,
de alcanzar la sabiduría de Dios, de no necesitar más a Dios, de ser autosuficiente, un terrible y grave error que desde entonces marcó un horrible destino a toda la humanidad y que lo sigue acarreando, porque por eso desobedece el hombre, por eso desobedecemos, porque queremos hacer nuestra voluntad. Querer ser como Dios, mis hermanos, es prescindir de Dios. ¿Y usted cómo logra esto? Desechando su orden, desechando sus mandamientos, estableciendo sus propias reglas, reglas convenientes para ejercer con libertad su propia autoridad, incluso para alcanzar el reconocimiento o los beneficios que de ellos se desprendan. Eso es lo que es codicioso al hombre. Yo quiero la sabiduría, yo quiero la admiración, yo quiero el poder. Cada vez que escuchamos, que vemos hasta una caricatura, una película, todos los villanos, ¿qué es lo que quieren? Dominar al mundo. Todos quieren dominar el mundo. No se conforman con algo pequeño, ¿no? Me acuerdo de Pinky y Cerebro, ¿se acuerda? Yo creo que todos saben quién fue Pinky y Cerebro. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Dominar al mundo. Y terminaba mal. El cerebro, la mente maestra, terminaba mal. De manera que cuando alguien dice, busca a Dios en tu interior, eres el arquitecto de tu propio destino, o un poquito a la cristiana, saca el campeón que hay en ti. Son palabras vanas que lamentablemente muchos, incluso cristianos, creen, y en realidad lo que están diciendo, tú puedes ser como Dios, tú puedes hacer lo que te propongas. Ecos del menosprecio de la palabra de Dios que vienen resonando desde el jardín del Edén y que representan la terrible decisión del hombre de querer independizarse de la fuente de vida para levantar sus propios argumentos por encima de la palabra de Dios. Bueno, a partir de esa caída, mis hermanos, el hombre queda a expensas de su naturaleza. Y ya fue el principio de un deslizamiento impresionante por el menosprecio a la palabra de Dios, a su consejo, porque el hombre sigue siempre tratando de crear mundos a su conveniencia. Y ustedes pueden ver el resultado de todo esto, de apartarse de la palabra de Dios. Vamos a Génesis 6:11, por favor. Han pasado muchas generaciones desde la caída del hombre y ahora estamos en un mundo poblado por mucha gente que se fue deslizando. Y dice Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. O sea, todo se violentaba, todas las reglas se rompían. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, cuando habla de toda carne, ¿a quién se refiere? Todos los hombres se habían corrompido su camino sobre la tierra. Y eso es lo que sucede cuando el hombre se aparta de Dios. Cuando hace de lado su palabra, su corrupción es irrefrenable, mis hermanos, porque sus pensamientos están limitados a una moral regida por los apetitos de la carne. Ese deseo incontrolable de satisfacer o de complacer aquello que le provoque placer. Génesis 6:13, dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Del versículo 14 al 17, el Señor le establece una serie de instrucciones para hacer un arca, una impresionante obra, una construcción impresionante. Y bueno, vamos a leerlo. Dice, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás 300 codos de longitud del arca, 50 codos su anchura, de 30 codos su altura, ventanas harás al arca, la acabarás a un lado a un codo de elevación por la parte de arriba,
pondrás la puerta del arca a su lado, le harás piso abajo, segundo, tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, porque todo lo que hay en la tierra morirá. Más estableceré ¿qué? Mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, las bestias según su especie, todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Servirá de sustento para ti, para ellos. Y el 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto es impresionante. Noé escuchó la advertencia de amor del Señor. Atendió su consejo, sus instrucciones, sin cuestionamiento. No hizo nada que fuera cuestionable al Señor. Dice la Escritura, hizo conforme a todo lo que le mandó. Ahora, imagine un poco, desde la perspectiva humana, la perspectiva práctica sobre lo que Dios le encarga a Noé. En principio todo era desconocido para él. Primero entender que era un diluvio. Así como jamás había llovido en la tierra. Dice la Escritura en Génesis 2, 4 al 6, que subía de la tierra un vapor, al cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, todo era desconocido. Luego se pone a hacer un arca en el desierto, de dimensiones impresionantes, con estas características, para navegar en un mar, donde en ese momento no había mar, solo desierto. Y después conseguir la provisión suficiente para alimentar a la familia y todas las especies que llevarían. Todo esto en medio de las condiciones que vivía en su generación, en su entorno, con la gente que compartía su vida, pero no su manera de pensar y de vivir. Por eso Noé halló gracia delante de Dios. Era un hombre diferente. Así que pensemos un poco. Noé era distinto, con una familia distinta, que seguramente ya era criticado, señalado por su manera de conducirse. Tú tienes una nueva vida con Cristo, mi hermano. Y si tú gobiernas tu casa, si eres el varón de la casa, o si tu familia toda ya se ha convertido al Señor, si estás caminando con tu familia, seguramente eres señalado, seguramente eres cuestionado, eres hasta sujeto a burlas. Pero mire, no solamente no era extraño a los ojos de su generación. De un momento a otro este hombre, extraño pero justo a los ojos de Dios, junto con su familia comienzan a construir esa arca. Imagínese las burlas, imagínese la cantidad de preguntas. Pero ¿qué pasó con Noé? No contendió, no se defendió. Durante casi 120 años que duró esta construcción, se convirtió en pregonero de justicia, mis hermanos. Es decir, mientras hacía la voluntad de Dios, él hacía extensiva la advertencia de amor del Señor a su generación. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, que también se traduce como quien proclamó la justicia o que predicó una vida de rectitud. Así se traduce. Con otras 7 personas, ¿verdad?, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bueno, la gracia del Señor manifestada hacia Noé resalta con la severidad del castigo, del juicio que venía para con quien estaba en desobediencia, en pecado. Por eso Noé es llamado pregonero o predicador de la justicia, porque con su palabra, la palabra que expresaba, con su conducta, con el testimonio de obediencia al construir esa arca, él estaba testificando a su generación y estaba exhortando a estas personas a su alrededor al reconocimiento de su condición de pecado. Él les estaba anunciando el juicio del Señor, lo que vendría. ¿Y qué hacía la gente? ¿Rechazar? ¿Burlarse? Mire, mi hermano, ahora bajo la gracia, el arca es la obra de redención en Cristo Jesús.
Y estamos llamados a ser pregoneros de la justicia de Dios, o sea, proclamadores del evangelio de salvación, a no quedarnos callados. Pero ¿qué es lo que le estamos predicando a la gente? Nuestra fe, lo que dice la palabra, que Jesucristo pagó por ellos, por su pecado, que la cruz fue suficiente y es suficiente para que alguien sea salvo y tenga vida eterna, que tenemos un lugar en los cielos por gracia. Ellos lo ven como si estuviéramos construyendo un barco en el desierto. Pero ¿cómo puedes creer eso? Y les es más fácil creer muchas otras cosas. Por eso la predicación, nuestra predicación, mis hermanos, tiene que estar sostenida con nuestro testimonio. Digno del arrepentimiento que por gracia te llevó a ser un hijo de Dios. Y esa gracia debe ser compartida a quienes te rodean. Sin que te importe, mi hermano, si se burlan de ti, si te agreden o no están de acuerdo con tu manera de pensar y de vivir. Somos llamados a ser proclamadores del Evangelio de Cristo, a darle las advertencias de amor a las personas, ser luz para los que, teniendo el entendimiento todavía entenebrecido, rechazan abiertamente la provisión de Dios, el arca de salvación, y se siguen enredando en las redes del pecado bajo el engaño de todo lo que tiene su entorno, mis hermanos, de esas trampas que nosotros también fuimos rescatados, la religiosidad, las tradiciones, las costumbres, todo eso ciega la mirada, ciega el corazón. Y nosotros somos ahora los que estamos de una manera metafórica, haciendo una analogía, hablando de esa arca, construyendo un arca. Segunda de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir que el enemigo está con una comisión muy clara: negar que Cristo es suficiente, que Cristo es Dios. Por eso se levantan tantas doctrinas, por eso se levantan tantos movimientos religiosos. Mire, las advertencias de amor del Señor han sido desde el principio y continúan presentes para quien abre el corazón a su consejo. El pueblo de Israel constantemente pagó las consecuencias de no escuchar estas advertencias, de no cumplir los mandamientos del Señor. Y podemos ver cómo después de haber sido rescatados de Egipto, o sea, estamos viniendo con la historia, por su incredulidad, por su desobediencia, tuvieron que pasar el juicio del desierto. Y poco antes de entrar a la tierra prometida, nuevamente el Señor advierte al pueblo que guarden la fidelidad a sus mandamientos. Vaya conmigo a Deuteronomio 30:10, por favor. Deuteronomio 30:10 dice, si escuchas la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, aquí hay una sí condicionante, es una advertencia. Dice, ciertamente, este mandamiento que te mando hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Si el Señor dice, tú puedes con los mandamientos que te he dado, no son tan difíciles. Dice, no están en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír, a fin que lo cumplamos. Tampoco está al otro lado del mar para que digas quién cruzará el mar para nosotros y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír, a fin que lo cumplamos. Dice, ciertamente muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Para los judíos, o para el pueblo de Israel en este caso, era la ley, mis hermanos, que les acababa de establecer a través de sus mandamientos. Para nosotros, ¿qué es? El Evangelio de Cristo, ¿verdad? De manera que le está diciendo, cerca de ti está la palabra. Y dice, mira que pues
yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames al Señor tu Dios para que andes en sus caminos y de que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en la cual entras para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar a inclinarte a otros dioses y les rindes culto, yo les declaro hoy que de cierto perecerán, no prolongarán sus días en la tierra a la cual cruzando el Jordán entrarán para tomarla en posesión. Llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Fíjese todavía el Señor lo que les dice, escoge pues la vida. ¿Para qué? Pues para que vivas tú y tus descendientes, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró que había de dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Mis hermanos, esas son las advertencias de amor del Señor. Mira que yo te digo solamente que cumplas mis mandamientos. ¿Y qué es lo que Él dice? Para hacer una relación con Él, escuchando su voz, siéndole fiel, amando al Señor tu Dios, o sea, regresando al primer punto, al primer plano de cuando el hombre fue hecho. Ese ha sido el propósito del Señor desde el principio. Que tú y yo nos acerquemos a Él confiadamente, mis hermanos. Vemos cómo el pueblo de Israel, después de haber visto las consecuencias de la desobediencia de los primeros, desde quienes salieron de Egipto, y después de haber pasado 40 años en el desierto, ahora estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Era una nueva generación. Y mire, al principio bajo la guía de Josué, a quien el Señor eligió para repartirles la tierra y a quien también le mandó decir que jamás se apartara de su palabra, sé fuerte, sé valiente, sé hombre y no te apartes de mis palabras, le dijo. Pues a excepción de algunos como Acán, que pues incluso pagó de inmediato la transgresión de codiciar, ¿se acuerda que codició un manto babilónico, ciclos de plata, un lingote de oro? Y bueno, él mismo dijo, codicié. Y vemos que este hombre le trajo un mal a su pueblo y le trajo un mal a su familia porque fue arrasada con él. Sin embargo, después de poseer la tierra, a muchos, mis hermanos, se le fue fácil nuevamente desobedecer. Y el Señor comenzó a enviarles profetas y levantar jueces para exhortarlos, para guiarlos por las sendas de justicia. Y ellos continuaron menospreciando el consejo de Dios. En su misericordia el Señor, cada vez que venía un juicio, una situación difícil para el pueblo, como cuando fueron llevados a Babilonia, cada vez que venía un juicio, Él les advertía las consecuencias de lo que estaban haciendo, del pecado, la necesidad de volver sus ojos a Él, porque la voluntad de Dios siempre ha sido, como lo dije al principio, y será bendecir a su pueblo, bendecir a sus hijos. Sin embargo, vamos a ver lo que dice Jeremías 6:16 en cuanto el Señor les estaba mostrando su voluntad, les estaba advirtiendo lo que vendría. Dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué? No andaremos. Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Verdad que la situación no era fácil en el corazón de los israelitas? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Este tiempo nos ha servido mucho para analizarnos, mis hermanos. Tiempo difícil, tiempo de prueba, tiempo de purificación, tiempo de limpieza. El Señor está siempre advirtiéndonos con sus palabras de amor. La misión de los profetas del Antiguo Testamento siempre fue para advertir, para hacer volver al pueblo, para expresarles la voluntad de Dios.
y sobre todo a los guías espirituales que constantemente se desviaban para regresar a los caminos del Señor. Recordarles, dice Jeremías, las sendas antiguas, aunque la respuesta la mayor de las veces fuera ignorarlos, agredirlos y aún matarlos. Sabemos que los profetas ahora sí que era un oficio era un oficio privilegiado porque el Señor se los había dado, pero a los ojos de los demás no era nada grato. De manera que cuando el pueblo se extraviaba desviándose a los ídolos o a las doctrinas que estaban en su entorno, los profetas, mediante la palabra inspirada por el Señor, les advertían las consecuencias, siempre con el fin de bendecirlos, de hacerlos volver al camino recto del Señor. Profetas, hombres y mujeres comunes, con un llamado solamente a ser proclamadores de la voluntad de Dios, de su consejo, siervos probados, convencidos que debían expresar lo que el Señor ordenaba, sin importarles las consecuencias de su predicación. Y mire, ellos han sido instrumentos hasta hoy para llevar al pueblo a reconocer su pecado, las consecuencias de rechazarlo y llevarlo al arrepentimiento, retomar el camino, cumplir sus mandamientos. Ahora son los ministerios que el Señor dejó establecidos en su iglesia. El hombre siempre tratando de alejarse de Dios. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Falsas doctrinas, movimientos por todas partes del mundo que no tienen vida, que solamente entretienen, que desvían la atención de la gente a cualquier tipo de idolatría, cualquier circunstancia, mientras no sea la verdad en Cristo Jesús. Ese es el trabajo de Satanás. Y la tarea de abrir los ojos al incrédulo, mis hermanos, y advertir al pueblo de Dios, requiere de convicciones y de valor, y un profundo deseo de obedecer y hacer la voluntad de Dios, conscientes que quien predique el verdadero evangelio, la voluntad de Dios, será rechazado y enfrentará muchos peligros. La mayoría de aquellos profetas fueron difamados, vituperados, sacrificados por predicar la verdad, por confrontar el pecado del pueblo, de sus gobernantes y de los líderes religiosos. En la actualidad, mis hermanos, las cosas no son distintas. Las leyes y las condiciones sociales son otras, sí, pero para la iglesia y los siervos que tienen convicción de hablar el consejo de Dios es lo mismo. No podemos evitar, no podemos manipular, no debemos esconder las verdades del evangelio, aunque haya señalamientos, aunque haya algún tipo de violencia verbal, difamaciones o incluso agresión personal, porque es necesario que mientras está ahorita el Señor dando la oportunidad a que muchos se arrepientan, y estamos viendo señales importantes de cómo el pueblo de Dios es cuando es el momento de que despierte la iglesia a hacer su parte, tiene que hacerlo de manera honesta, honrada, veraz, con valor. Y mire, en todo ha habido riesgos. Y si bien hay un riesgo en el sentido de cuando usted predique o cuando un pastor, un evangelista predique la palabra de Dios, hay un riesgo mayor para quienes se descuidan, para quienes abren el corazón a la codicia. Y esto ha sido lo que ha sucedido en muchos aspectos, desde hace mucho tiempo. Por conveniencia y temor, que muchos comiencen a suavizar el mensaje y a manipular la Escritura. Ese es otro de los riesgos, cuando alguien se descuida, pero también es otra de las artimañas del enemigo para hacer un evangelio suave, un mensaje diluido, y eso lleva a medianías muy peligrosas. Vaya conmigo a Jeremías 23:30 para que vea que esto no es de hoy exclusivamente. Dice Jeremías 23:30: por tanto, he aquí
que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. En el pasado también había profetas corruptos, dependientes de gente importante, de reyes, que no querían quedar mal con ellos y les hablaban solamente de lo que querían escuchar, haciendo de lado la palabra de Dios. Les predicaban de paz, de prosperidad en el nombre del Señor y no les importaba que sus caminos fueran torcidos, así como los de ellos, en pecado, aunque su corazón estuviese desviado de idolatría. Y mire, mi hermano, eso también es común ver en la actualidad y es un riesgo. No podemos suavizar el mensaje, mucho menos en los tiempos que estamos viviendo. Estos falsos profetas del pasado y también los del presente no velan los intereses de Dios, solo miran sus propios intereses, afectando directamente al pueblo de Dios, a las personas que los escuchan. Y este pecado está consumiendo a una gran mayoría de ministros que, manipulando la palabra del Señor para beneficio personal, traicionan a quien dicen amar, a quien dicen servir. Dice 2 de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dice, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Necesitamos honradez, honestidad con el Evangelio. Qué necesarios son o han sido en toda generación. Yo considero que la nuestra no es la excepción, al contrario, que en estos tiempos peligrosos, ministros honestos, siervos honestos, cristianos honestos, no busquen lo suyo y sean fieles proclamadores de la palabra del Señor. Que honremos, mi hermano, el nombre de quien nos llamó. Y le voy a decir algo que le va a agradar mucho. Cada cristiano es un predicador potencial de la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso? Aquí no es necesario un ministerio específico dentro de la congregación. Y debe estar atento al consejo de Dios, atento a entender los tiempos que estamos viviendo, así como los atalayas del pasado. ¿Sabe lo que era un atalaya en la antigüedad? Era un vigilante que se ubicaba sobre los muros de una ciudad en una posición privilegiada, pero era para alcanzar a ver a la distancia, para alertar al pueblo de algún peligro. Sí, era un privilegio estar allá arriba, pero tenían una tarea que cumplir. Y en la iglesia, ¿qué es una atalaya? Alguien que está vigilante, alguien que permanentemente no se distrae. Y cuando algún peligro se presenta, discierne y puede advertir, no solamente para él, para sus hermanos, para la iglesia, para su entorno. Aunque muchos no lo entiendan, mis hermanos, aunque se resistan a las advertencias de amor del Señor, nosotros no podemos callar nuestra boca. Vaya conmigo a Ezequiel 3:4, vamos a ver otro caso. Ezequiel 3:4 dice de esta manera: luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. O sea, como diciendo, mira, ni creas que son tan sabios ni tan inteligentes, pero son obstinados. Dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí,
porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí que yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel fue enviado por el Señor a predicar a Israel sus palabras, no las de Ezequiel, las de Dios. Sabía de antemano que no habrían de oír su voz, se lo dijo el Señor. Y no obstante que fue pues advertido de la dureza del corazón de la gente, jamás fue un pretexto o motivo para desobedecer o desanimarse, y simplemente obedeció. Nosotros tenemos la misma comisión, mis hermanos. ¿Sabía usted que a través de Ezequiel, en el capítulo 34, se lo dejo de tarea para que lo lea, dio la más dura exhortación y juicio hacia los malos pastores de Israel? Léalo, capítulo 34 de Ezequiel. El Señor nos quiere llevar a un entendimiento, mis hermanos, que al predicar el mensaje de salvación, solamente lo que tenemos que hacer es decirlo, pero de manera veraz, completo y con valor. No importa la persona que esté enfrente, con sabiduría. Dijo el Señor Jesús, con sal, ¿verdad? También con mucho esfuerzo, a veces con lágrimas, pero entendiendo algo, mis hermanos, somos sembradores del Evangelio. Hay quienes de buen corazón, con buenas intenciones, pero se aferran tanto al hecho de querer ver a la persona que le comparten que en ese momento entregue su corazón al Señor, y ya lo quieren ver en la iglesia y lo quieren ver levantando sus brazos. Y yo lo que le digo es, simplemente atienda el mensaje. Usted es enviado a sembrar. No importa de la manera como sea, a sembrar. Y deje que el Señor haga el trabajo. Yo le pregunto a todos aquellos que a veces así como que se obstinan un poquito, mi hermano, ¿cómo se llama usted? Pues yo me llamo Pancho. ¿Y usted cómo se llama, hermana? Yo me llamo María. Entonces no se llama Espíritu Santo, ¿verdad? No. Entonces deje que el Espíritu Santo haga su obra. Y usted conviértase en un proclamador del Evangelio. Eso te va a dar paz y te va a permitir entender la soberanía de Dios. Igualmente con la enseñanza de la palabra dentro de la iglesia para edificación, para llevar a los discípulos a un conocimiento más profundo de la voluntad de Dios, a un conocimiento de Cristo. De igual manera tenemos que hacerlo con todo denuedo, con todo respeto, con veracidad. El Señor sabía que el mensaje a su pueblo, a causa de su condición espiritual, sería rechazado, pero Él tenía que confrontarles. Y Ezequiel sabía que como profeta solamente debía cumplir su deber de decir las verdades de Dios. Y el Señor no ha cambiado ni su voluntad ni su propósito. Así que el mensaje que antes dirigía al pueblo mediante profetas es el mismo que ahora exige a los siervos y ministros de la palabra, mis hermanos, a cada uno de nosotros. La predicación del Evangelio tiene que ser clara a quienes aún no le conocen. Y todo el consejo de Dios debe ser dado a la edificación de la iglesia. Y como dijo Ezequiel, o el Señor, mejor dicho, escuchen o no escuchen. Siempre habrá quien rechace el Evangelio, usted lo sabe. ¿Cuántos de ustedes, y yo me incluyo, rechazamos el Evangelio cuando se nos predicó? Yo les he dado un testimonio muy breve, pero a mí me compartieron el Evangelio 14 años antes de mi conversión. ¿Y sabe cuántas veces me lo estuvieron así como regando y regando, un poquito aquí, un poquito allá? Pues 14 años. Y al Señor le plació un día, sin estar las personas que me compartían el Evangelio, que el Señor se revelara a mi vida, porque así es el Señor. Él es el que hace el milagro. De manera que, así como siempre habrá quien rechace el Evangelio, también habrá quien lo reciba y que se vea su vida transformada. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y
y solamente obedecer. En esta generación, la iglesia, en medio de la crisis que se vive en estos tiempos, donde muchos creyentes se han desanimado, ya sea a causa de las circunstancias, se ha debilitado su fe, o incluso han caído en pecado, se han desviado y han perdido el camino. Todos necesitamos la frescura de la palabra de Dios, mis hermanos, todos. Y alguien tiene que dársela, con amor, con exhortación, sí, pero con mansedumbre, con dominio propio, como viéndote a ti mismo, dice el libro de los Gálatas. Porque como en el pasado es necesario extenderles la misericordia de Dios, advirtiéndoles del peligro de haberse apartado de Dios, el riesgo que quedan expuestos a un enemigo que solamente está esperando devorarles, restaurarles con el consejo de Dios, porque así como para el pueblo de Israel, regresar al buen camino, a las sendas antiguas, era volver su corazón a Dios y obedecer sus mandamientos, para los cristianos, regresar al buen camino y caminar la senda segura, es recuperar su fe en Jesucristo, mis hermanos. ¿Sabe cuántos han de estar desanimados o deben de estar algunos de ustedes en este momento con una fe que se ha debilitado a causa de las circunstancias y que viene usted aquí a llenar su corazón del consejo de Dios, en oración, en un devocional, en una alabanza, y el Señor le conforta, le consuela, le llena de paz? Mi hermano, necesitamos la frescura de la palabra de Dios. Necesitamos aumentar nuestra fe en Jesucristo, la confianza en sus promesas, porque sus promesas son fieles. Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos y la vida eterna con Él es una realidad para quienes le amamos, mis hermanos. Muchos necesitan recordar desde dónde han caído para arrepentirse y volver a caminar conforme a la voluntad de Dios. El solo hecho de haberse desanimado, el solo hecho de haber puesto los ojos en alguna otra alternativa, opción, merece una consideración al arrepentimiento y decirle al Señor: perdóname, Señor, por haber confiado en esto, por haber volteado mis ojos. La desesperación me hizo caer en esto, pero yo quiero regresar a ti. Ezequiel 33:7. Y con esto casi terminamos. Dice de esta manera: a ti, hombre, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. Si yo digo al impío, impío morirás irremisiblemente, y tú no hablas para advertir al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú adviertes al impío de su camino para que se aparte de él y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: ustedes han dicho, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos nos estamos pudriendo. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Dice el Señor Dios: apártense de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Una nueva advertencia de amor. Apártate del camino que te está llevando a desviarte. ¿Por qué debes morir? ¿Por qué tienes que vivir apartado de mí si estoy extendiendo mis brazos de amor todos los días? Yo le quiero decir algo, mi hermano. Mire, la predicación del Evangelio es una comisión que el Señor nos ha dado. Debe formar parte de nuestra vida. Y ahora tenemos muchos elementos para hacerlo. Donde aparentemente hay restricciones, creo que el Señor nos está mostrando caminos. Y ahora tenemos redes sociales para hacerlo, bien usadas, no para contender, no para estar haciendo del Evangelio una contienda con otras personas. No es para eso, mi hermano. Usted siembre, usted dé la palabra, escuchen o no escuchen. Pídale a la gente un poquito de su tiempo.
escuche lo que diga, pero siémbrele en él su corazón. A veces estamos más preocupados por lo que piensan las personas, por lo que le están cuestionando, por lo que le están incluso queriendo preguntar. Y yo le voy a aconsejar algo: no le preocupe lo que piensa la gente, a usted le tiene que preocupar lo que piensa Dios, y ese es el mensaje que le tiene que dar a ellos. Abra la tierra, ore por esa persona y siembre la semilla y deje que el Señor haga su obra, porque el Señor sigue extendiendo su misericordia mientras Él regresa. Retrasa su venida de acuerdo a su voluntad, pero dando la oportunidad de que muchos procedan al arrepentimiento. Y tenemos que darle a la gente las advertencias de amor del Señor, porque el Señor es bueno, es fiel, es misericordioso, y en Él estamos completos, mis hermanos. La comisión de los profetas inspirados era expresar la voluntad de Dios. ¿Escuchara el pueblo o no escuchara? ¿Obedeciera o no obedeciera? La comisión de los redimidos bajo la gracia de Dios es predicar el Evangelio a los incrédulos. La tarea de los siervos de Dios en la iglesia es enseñar la palabra profética más segura a cada uno de ellos, darle todo el consejo de Dios. Y mire, la palabra de Dios es palabra de vida eterna. Por eso el Señor dice: ¿por qué se apartan? ¿Por qué se desvían? ¿Por qué tienen que morir, oh pueblo? Mis hermanos, tenemos nosotros la palabra profética más segura para dársela a la gente. Tenemos las advertencias de Dios, pero tenemos que hacerla nuestra. Tenemos que estar convencidas y convencidos de la comisión que nos ha sido dada. Si tú asumes ese compromiso, mi hermano, te aseguro que el Señor te seguirá dando más de Él para que sigas convirtiéndote en un proclamador de su justicia. Vamos a orar. Le invito a que se ponga de pie y que oremos, y que cada uno de ustedes en esta oración delante de Dios asuma no un compromiso, sino que pues le manifieste su convicción de que la comisión que usted tiene la va a tomar porque le ha sido dada. Padre eterno, te damos muchas gracias. Muchas gracias por la bendición de tu palabra. Desde el principio de los tiempos, Señor, tu propósito siempre ha sido bendecir a tu pueblo, al hombre que creaste con tus manos, que le diste el soplo de vida. Sabemos las consecuencias de la desobediencia. Vivimos las consecuencias de lo que no te agrada. Vivimos las consecuencias y experimentamos todo aquello que representa el apartarnos de tu palabra, de no escuchar tus advertencias de amor. Pero hoy es un día, Señor, donde nosotros queremos, si no hacer un compromiso, sí entender esto, Señor, que tú nos has traído y nos sigues dando la oportunidad de poder ser predicadores de tu palabra. Así como tú nos trajiste a tu luz admirable, Señor, tú sigues extendiendo la misericordia para otros. Y así como el pueblo se desvió durante tanto tiempo a lo largo de la historia, el pueblo de Israel, ahora vemos en nosotros una réplica y el riesgo de podernos apartar de ti, a causa de las trampas que pone el enemigo, a causa de las seducciones que da el mundo. Y que necesitamos, Señor, afirmarnos en la fe, aumentar nuestra fe y entender que los tiempos son peligrosos, que las señales están a la vista, aunque muchos no las quieran ver, que tu palabra se está expresando, aunque muchos no la quieran escuchar, y que tú estás solamente, Señor, exhortando a tu iglesia a ese regreso, a ese retorno a las sendas antiguas, a esa limpieza del alma, del corazón, para poder establecer en el corazón de cada uno el deber, el compromiso por el cual tú nos trajiste a tu luz admirable, Señor. Que se cumpla en nosotros, Señor, tu propósito, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor.
Así que, Padre, ayúdanos y guárdanos. Pero también, Señor, tenemos que reconocer que en algún momento hemos dudado, nos hemos desviado, y que tú nos estás haciendo un llamado al regreso, al reconocimiento desde donde nos hemos desviado. Arrepintámonos y regresemos a la senda y asumamos el propósito y el compromiso por el cual fuimos hechos hijos de Dios. Muchas gracias, Padre eterno. Bendice a mis hermanos aquí presentes y a quienes nos están escuchando. Guárdales de todo mal, Señor. Y pon en ellos, pon en todos, en nosotros, un corazón generoso, que no escondamos tu palabra, porque los tiempos son difíciles y todos necesitan de esa frescura. Lo acepten o no, escuchen o no. Nuestra necesidad eres tú, Señor, tu palabra, tu consejo. Y gracias por tus advertencias de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.